aquí el magíster Nahum Mirad, del INAE o alguna autoridad de la Universidad de Villa María quieren dirigirnos algunas palabras para contextualizar la clase de hoy. Dos palabritas nomás, buenas tardes, ¿cómo están compañeras, compañeros? Para no hacer demasiado extendida la presentación y la jornada. La clase de hoy, la jornada de hoy se da en el marco de un seminario que se pensó desde la Universidad Nacional de Villa María, en conjunto con el INAES, donde busca dar cuenta de distintas facetas de lo que es el cooperativismo, el mutualismo, es decir, la economía social y solidaria, una parte de esa economía social y solidaria, trabajando sobre casos concretos, sobre situaciones particulares, y con algún nivel de reflexión más allá de los casos, es decir, que permita de alguna manera integrar, reflexionar para integrar conceptos, para integrar visiones, etc. La jornada de hoy es muy especial, vamos a abordar el cooperativismo de trabajo como centro, como eje, como elemento vertebrador, y sobre todo teniendo en cuenta el rol que están cumpliendo y que vienen cumpliendo este tipo de organizaciones en generar empleo, generar trabajo, generar y producción, y más en un marco tan complejo como es el de la crisis económica, producto, bueno, de políticas neoliberales de hace un año y medio atrás, sumado a lo que es la situación y el contexto de la pandemia, que la verdad que es una situación muy, muy compleja para la economía. Bueno, estas organizaciones están resistiendo, están generando propuestas, están introduciendo innovación, no sin dificultades, y el Estado está articulando determinadas políticas que en algunos casos son más eficientes, en otros casos requieren de reformulación. Así que bueno, un poquito la idea de hoy es entrar en esta particularidad. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Hugo. Bueno, gracias, Nahum. Entonces, le vamos a ceder las palabras a las compañeras en el orden que aparecen en el flyer de la actividad. Entonces, vamos a escuchar a la compañera Joana Arrieta, de la Cooperativa de Trabajo Ingeniar Limitada, CTF Sur. Joana, te escuchamos, tus 15 minutos. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y a todas. Obviamente agradecer la convocatoria y bueno, y celebrar también este tipo de espacio donde nos permite no solo traer las experiencias de las que formamos parte, sino que poder intercambiar y poder apostar un poco más a la integración no solamente local, sino que también regional y obviamente nacional. Un poco también lo que nos trae en este espacio, nosotros, bueno, si bien como decía el compañero, pertenezco a una cooperativa de trabajo Ingeniar. Nosotros somos parte de lo que es una federación de cooperativas de trabajo de acá del sur de Córdoba, concretamente en Río Cuarto y en lo que es Higuera, también hay un par de cooperativas de ahí. La federación nace un poco para contar también la historia y cómo surge. Nace en el año 2015 a partir del trabajo articulado de cooperativas que estaban en la región, que ya venían quizás de un proceso previo, un poco para fortalecer también lo que es la integración en el territorio. En el 2014 ya un par de cooperativas ya tienen más de 10 años, formaban parte de lo que es la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, FECOTRA. Como, bueno, FECOTRA es una federación a nivel nacional que tiene obviamente cooperativas a lo largo de todo el territorio. Se llevó a cabo una política más de integrar los territorios de cercanía, y desde ahí surgen lo que son las seccionales de la federación. Nosotros, bueno, desde el año 2014 nos conformamos como seccional de Córdoba, y a partir de ahí, de todo ese proceso de integración, bueno, se fueron sumando también cooperativas que fueron surgiendo todo en ese proceso de 2014 y 2015, hasta que logramos conformar lo que es la federación acá a nivel regional. Hoy somos 11 cooperativas de trabajo, y a su vez también, bueno, trabajamos muy conjuntamente con una cooperativa de consumo, que surge también producto de esta integración, que bueno, ahí después también para comentar un poco. Dentro de las cooperativas los rubros productivos son muy variados, digamos, tenemos cooperativas que se dedican a la construcción, mantenimiento de espacios públicos y privados, instalaciones eléctricas, telecomunicaciones, desarrollo de software, comunicación y producción periodística a través de un periódico, talleres gráficos,
servicio profesional y asesoramiento contable. Bueno, también hay, por ejemplo, otra cooperativa que son de educadores físicos, servicios y productos gastronómicos, producción y comercialización también de productos de granja, separación y reciclado de residuos sólidos urbanos. La verdad que es como un abanico bastante amplio. Y lo que hacemos también, bueno, un poco también la función de la federación es justamente integrar todos estos procesos productivos para de alguna manera poder sumar y ampliar la escala, ¿no es cierto? Sabemos que por ahí en épocas complicadas, más que todo con la situación que hoy tenemos y que nos atraviesa esta crisis, es quizás complicado, no solamente para las cooperativas, sino que para cualquier pyme del país, sostener el trabajo, y creo que hoy más que nunca, no solamente generar nuevos puestos de trabajo, sino que sostener los que ya hay es sumamente importante. Y en ese sentido es que sostenemos y creemos que la integración de los distintos sectores, no solamente de lo que consideramos que es la economía social y solidaria a través de las cooperativas y mutuales, sino que también todos los sectores de trabajadores organizados, ya sea en sindicatos, en organizaciones sociales, pequeños productores locales. Todo eso es más o menos lo que tratamos de integrar y de trabajar. Trabajamos a su vez en distintas líneas de trabajo, como son, por ejemplo, consumo, vivienda, capacitaciones, acompañamiento también a pequeños emprendimientos productivos que, bueno, que también están en ese proceso de conformarse cooperativa. Siempre en época de crisis surge un poco esto de que se van formando muchas cooperativas y hoy se está evidenciando, digo, también como parte también de los organizadores del INAES, también eso se evidencia en la cantidad de matrículas que están saliendo, y en ese proceso también como federación, un poco también por la experiencia, ¿no?, que traemos desde nuestras unidades productivas, de poder acompañar esos procesos, que sabemos que no son fáciles y menos en esta situación. Un poco para también nombrar esa línea de trabajo que es el sustento que a nosotros nos permitió poder avanzar y dar escala y sostener el trabajo acumulado hasta el momento. Algunas de esas líneas fueron, por ejemplo, lo que es el consumo y alimentos. Desde los inicios ya de la federación, digamos, el consumo fue como un eje prioritario, porque es bueno, una de las necesidades básicas, y partimos también de estas líneas de trabajo, parten a su vez de las necesidades de los propios trabajadores que somos parte de las cooperativas. Entonces, bueno, en un primer momento, a los inicios, trabajamos a través de lo que fueron los armados de bolsones de alimentos, no perecederos, en conjunto también, como siempre, digamos, siempre buscamos integrarnos con otros sectores de trabajadores también. Entonces nos organizamos también con los gremios y los sindicatos a nivel local, hasta que, bueno, pudimos formalizar lo que fue la cooperativa de consumo y vivienda, Mercosol, que ya a partir del 2018, a través de un proyecto también de consumo integrado entre lo que es la cooperativa de consumo, sumado a otras cooperativas que eran más de producción, logramos poner lo que es un local para comercializar estos productos, no solamente de las producciones cooperativas, sino también de muchos productores locales y regionales pequeños, que bueno, por ahí tener un punto de venta donde poder ofrecer su producto en cercanía con los vecinos también es importante. Eso fue, bueno, uno de los ejes que trabajamos, no solamente de lo que es el almacén, sino que también a su vez en las ferias que se realizan en la ciudad, a través de las mesas de la soberanía alimentaria que hay en Córdoba y en distintos niveles regionales. Otro de los ejes fuertes que también trabajamos y que es un poco característica también de la ciudad de Río Cuarto, es la cuestión de la vivienda. Sabemos que el acceso a la vivienda es una de las problemáticas principales de la ciudad, no solamente de nuestras unidades productivas, porque digo, la mayoría, casi la totalidad de las cooperativas hoy por hoy alquilamos, y eso también obviamente que implica una carga en los costos fijos y para el sostenimiento de las unidades productivas, sino que a su vez también como problemática principal la de todos los asociados, donde una gran parte, casi la totalidad también, alquilamos. Entonces, bueno, también es una problemática que nuevamente intentamos como abordar, quizás con un poquito más, un poquito menos de grado de avance, con otros sectores también. Otro de los puntos que, bueno, que también nombraba anteriormente, a raíz también de este acompañamiento que hacemos a los pequeños grupos precooperativos, son las capacitaciones, donde, bueno, trabajamos también
a partir del 2015, 2016, en una de las cooperativas que conforman la federación, estaba también un punto de lo que es la red de Experimenta, de la Mutual Conexión, donde, bueno, se había podido armar un espacio para no solamente desarrollar capacitaciones, sino también espacio de cotrabajo, porque también lo que pasaba es que en el proceso de armado de estos grupos precooperativos que se asociaban para empezar a conformar la cooperativa, a veces no contaban con un espacio donde poder trabajar, donde poder empezar a organizar ese trabajo. Entonces también era un espacio de uso común, es un espacio de uso común, donde también, bueno, nos permitió obviamente trabajar capacitaciones en articulación con lo que es, por ejemplo, la Fundación del Banco Credit Coop, la Universidad Nacional de Villa María, de Río Cuarto, perdón, la universidad, el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, el Ministerio de Desarrollo y demás. Y bueno, y este acompañamiento, digamos, no solamente viene también a raíz de las capacitaciones, sino que también del asesoramiento técnico que uno puede también brindar a través de la propia experiencia que traemos de algunas cooperativas con más de 10 años de recorrido. Un poco este trabajo, digamos, de la federación se sostiene obviamente con los asociados de las cooperativas que formamos parte, y a su vez también, no solamente digo formalmente somos 11 cooperativas, pero dentro de este trabajo hay muchas otras cooperativas que también vienen trabajando. Hoy por hoy hay compañeros también que desarrollan todo lo que es el área textil, que también venimos trabajando fuertemente. Y bueno, en este proceso también ¿no? de producción, digamos, cómo nos fuimos organizando incluso en algunos otros espacios de escala regional, por ejemplo, para la adquisición de materia prima, para abaratar algunos costos, que sirvan también para mejorar un poquito los costos de nuestros productos y poder brindar un servicio o una producción a un valor un poquito más accesible. También en ese proceso nos organizamos también lo que es la parte más del intercambio de servicios, la comercialización de los servicios y la producción. Acompañando esa iniciativa, también hace poco, hace 2 o 3 meses, estamos trabajando en lo que es una moneda virtual, que la llamamos COP, que parte un poco de la experiencia, ¿no? De lo que es la moneda PAR, y que también nos ayuda, digamos, a darle escala un poco, digamos, eh, a este entramado que nosotros queremos fortalecer y que queremos sostener. Un poco también para que ese intercambio entre los mismos servicios de las cooperativas evite algunos ciertos intermediarios que terminan también, obviamente, dificultando esa interacción o esa integración. Un poco de eso, lo que es hoy la federación, y también por qué nos parece importante esta integración, no solamente a través de nuestra federación local y regional, sino que también con otras federaciones, en otras instancias también. Nosotros venimos también obviamente participando de lo que son las mesas del asociativismo en Córdoba, lo que son algunas mesas regionales. Me parece que lo importante de esos espacios es también poder trabajar y darle escala a esta integración, que sostenemos que es la única forma también de poder llevar adelante estos emprendimientos productivos, porque lo cierto es que a veces cuando las crisis golpean fuerte, sabemos que solo nos es imposible sostenernos, y de alguna forma lo que buscamos es, a través de los trabajadores organizados, poder al menos sostener lo que hay y poder superar ciertas crisis que, bueno, que a veces no es tan fácil, pero que necesariamente es a través de la organización que le podemos dar salida. No sé, hay un poco esto para comentar, no sé cómo voy de tiempo, pero también Tenés 3 para... minutos para cerrar. Bien, bueno, no, creo que me parece que también un poquito para digamos, como experiencia también de nuestra, creemos que resaltar la importancia también, ¿no? de la integración de los diferentes sectores, que mucho eso se viene nombrando, pero que también no es una cuestión enunciativa, sino que se hace a través de estos procesos colectivos que buscamos llevar adelante, digo, y siempre partiendo de una necesidad real de los trabajadores y las trabajadoras que estamos organizados de alguna determinada manera, ya sea en cooperativas, en mutuales, en sindicatos, organizaciones sociales o como fuera. La idea es justamente poder trabajar en espacios comunes y darle escala a estos procesos organizativos.
buscar también la integración de los distintos territorios. Quizás hoy trabajar, o sea, obviamente fortalecer lo local, pero para poder sostener eso también necesariamente hay que darle cierta escala, y por eso sostenemos la importancia de los vínculos con otras federaciones. Nosotros también somos parte de lo que es la Federación de Cooperativa de Trabajo a nivel nacional, conformamos también lo que es una confederación, la Confederación CONARCOP, de Cooperativa de Trabajo también de Argentina. Y en ese sentido también es que todas nuestras experiencias organizativas están de cierta manera trabajadas y articuladas con otros sectores. Eh, Hoy estamos también en ese proceso de ver de qué manera nos organizamos para hacerle frente a esta crisis, y nos pasó mucho en la situación de aislamiento con la cuestión de la pandemia. Sabemos que las cooperativas también brindan servicios esenciales, no solamente tenemos trabajadores a cargo de la recuperación de residuos y unidades productivas que se encuentran realizando en obras públicas, en las escuelas, por ejemplo. También tenemos, incluso trabajamos mucho lo que es la integración de sectores quizás más vulnerables y más excluidos aún, como son, por ejemplo, la cuestión de la juventud. En nuestra federación hay muchas cooperativas integradas por muchos jóvenes, y a su vez también que es personas quizás con cierta discapacidad, que también a veces son bastante excluidos y no consiguen insertarse en el mundo laboral. Digo, también la cooperativa nos hacemos cargo de eso, y es también un poco nuestra razón de ser, digamos, no solamente generar empleo, sino que también colaborar en la integración y en el desarrollo de los territorios, y en ese territorio obviamente que lo principal somos los y las trabajadoras en cada uno de los lugares. Entonces me parece que en ese sentido es que apostamos también a estos espacios, no solamente para atraer las experiencias de lo que venimos desarrollando, sino también cómo eso se puede replicar en otros lugares, y de otra manera eso también se ve fortalecido, digamos, dándole escala e integraciones a otros niveles también. Creo que, bueno, un poco eso para comentar de nuestra parte, pero bueno, estamos abiertos también un poquito a las preguntas en el espacio. Muchas gracias, Joana. Entonces, pasamos a Marcela Durán de la cooperativa 7 de febrero, y después, en caso de que regrese, que pueda restablecer su conexión, hablaremos con Silvia. Marcela, entonces, te escuchamos atentamente. Buenas tardes, yo soy Marcela Durán, presidenta de la Cooperativa de Trabajo 7 de febrero de la ciudad de Villa María. Nuestra historia comienza allá por finales del 2005, donde luego de crisis de años anteriores, a pesar de que el mercado estaba en crecimiento y los salarios también, porque era algo que veníamos luchando los trabajadores, a pesar que esto era algo positivo, a la empresa a la que pertenecíamos no lo pudo soportar, entonces el municipio decide rescindir el contrato y nos capacita y nos forma como cooperativistas. Veníamos de una empresa, o sea, somos una empresa recuperada por los trabajadores, veníamos de una empresa llevada adelante completamente por todos varones, tanto capataz, supervisor, el dueño, el médico, el encargado, y mayormente los que trabajábamos ahí éramos mujeres. El municipio nos capacita, de los 90 operarios que tenía la fábrica, 52 decidimos quedarnos y formar esta cooperativa. Eso fue en diciembre, donde se dan todas las crisis, donde se arma esto y donde explotan las crisis, porque no se dan solo en ese mes, se dan todo el año, pero siempre explotan en diciembre. Nos formamos como cooperativa, empezamos a capacitarnos, y el 7 de febrero de 2006 que
se llamó asamblea y ahí se constituyó la cooperativa, por eso desde ahí proviene nuestro nombre. De los 90 operarios, solo 52 decidimos unirnos a este proyecto, a este hermoso proyecto, hoy en día puedo decirlo. Y en esa primera asamblea salen elegidas, primer consejo de administración, todas mujeres. Así que era muy difícil en los años 2006 que las mujeres llevar adelante la cooperativa, por el hecho de que, bueno, cuesta hoy en la actualidad, ¿no es cierto?, la paridad de género, como imagínense en el 2006 a nosotros cómo nos fue. No nos fue fácil, fue difícil, pero lo logramos. Los que quisieron seguir en ese proyecto, seguimos adelante, y los que no, se fueron buscando otros mejores salidas laborales para ellos, ¿no es cierto? Bueno, no fueron años fáciles, fueron difíciles, por el hecho que teníamos mucha rotación de personal, porque es un sistema que no es para todo, y no todos estaban preparados para estar en el sistema. Entonces, además de eso, teníamos que capacitarnos en lo que, en la tarea que se realizaba ahí. ¿Por qué digo esto? Porque veníamos, como dije recién, de una empresa donde todo hacían los varones. Entonces no sabíamos manejar, no sabíamos cargar, no sabíamos cambiar la rueda de un tractor si se nos pinchaba un neumático. O sea que en sí fue mucho la capacitación que tuvimos que hacer por haber dependido tanto de los varones, por el hecho que la fábrica, cuando estaba la fábrica, estaba en ese contexto de varones. Y bueno, nos capacitamos y sabemos cargar camiones, manejamos el autoelevador, cambiamos ruedas de tractores, o sea, muchas actividades que no nos tuvimos que capacitar, que no las sabíamos. Entonces, así fuimos quedando casi todas mujeres. Somos 34 asociadas, que hay un solo varón, son todas mujeres, y debido a la rotación de personal y que los varones se iban porque los ingresos se repartían equitativamente, ¿no es cierto?, como debe ser, nos dejaban, siempre decimos así nosotros, y nos fuimos quedando todas mujeres, fuimos aprendiendo. Hoy en día podemos dar gracias que sabemos hacer todas las actividades y nos ponemos a la par a la par de los hombres que han ido a trabajar ahí o que estaban en su época. Nosotros hacemos la tarea de tratamiento de los residuos sólidos urbanos de toda la ciudad de Villa María, limpieza de lugares públicos y privados. Tenemos el cementerio, los baños públicos de la ciudad, algunas plazas peatonales, vía férrea, que todo eso lo conseguimos a través de contrato, a través del municipio, ¿no es cierto?, donde hemos sido apoyadas siempre desde un principio. También hacemos a privados, también hace desde el año pasado que hacemos tareas con la obra pública de Nación, que hacemos demarcación horizontal de ruta, o sea, vialidad, y también nos ampliamos para, esto lo hacemos en sentido para abrimos camino, decimos nosotros, para las mujeres, también para los hombres, pero los hombres ya se han abierto bastante los caminos, está un poco más difícil para las mujeres, ya no tanto como en el 2006, pero siempre tuvimos esa idea. Entonces nos metimos
en el albañilería, que estamos haciendo 2 playones deportivos que pronto a finalizar, uno acá en Villa María en el barrio Las Acacias y el otro en Ramón Carrillo, son playones multideportivos para distintos barrios, para la inclusión de distintos barrios acá en la ciudad. Eh, también hacemos mucha concientización sobre más de todo la principal tarea y una de las más importantes que nosotros pensamos que la, el tratamiento de los residuos sólidos urbanos por el problema ambiental que hay, ¿no? Con todo esto. Entonces nosotros concientizamos junto a distintas organizaciones de la ciudad, junto a la Municipalidad de Villa María, vamos a colegios, a eventos. Bueno, esto con la pandemia se ha hecho todo virtual, pero antes era presencial, pero ahora lo seguimos haciendo virtual. Eh, vamos a universidades, a, a centros vecinales, así, a todos esos lugares que están dispuestos, ¿no es cierto?, a aprender esta problemática que es los residuos, que es una problemática a nivel mundial. Bueno, en sí la historia nuestra ha sido un poco difícil en su comienzo y podemos decir que estamos posicionados como una empresa, así lo sentimos nosotros, y nuestra cronología sintetiza claramente eh, cómo nos hemos mantenido, cómo hemos crecido, cómo nos hemos profesionalizado en nuestro trabajo, en mostrar que somos una empresa, que mujeres, tanto mujeres como hombres, desde la marginalidad hemos podido aprender y crecer y construirnos en tener una dignidad, ¿no? Porque nuestra cooperativa es una cooperativa de mucha inclusión, eh, una cooperativa eh, de, desde su comienzo, siempre trayendo al más necesitado. Si no sabe, va a aprender, si no sabe, le vamos a enseñar, si no sabe, lo voy a apoyar y va a poder, y siempre con ese sentido de crecimiento tenemos nosotros, de que lo vamos a poder y abriendo caminos. Eh, También pertenecemos a la Federación de Trabajadores del Ambiente Fácil Córdoba, que nos hemos hecho partícipe de la federación para coordinar, trabajar en conjunto, integrar procesos productivos, abaratar costos, en sí, lo, lo que para eso es una federación, ¿no es cierto? Para trabajar en conjunto y para el tema este del medio de la separación de residuos no está muy bien posicionado en los municipios. Entonces, los productos los piden cantidad, calidad y continuidad, que son cosas que al no estar posicionados en los municipios no lo podemos lograr para tener mejores eh, ganancias, ¿no es cierto? Que es lo que ayuda al crecimiento en sí de la empresa. Entonces, por eso está la federación, para trabajar en conjunto, coordinar, al haber eh, tan poca conciencia y haber tanto recupero de poco material, trabajar en conjunto para tener una continuidad y, y así poder llegar a empresas con, con mejores valores, ¿no es cierto? Eh, bueno, en sí, nosotros en las temporadas de marzo
a octubre son temporadas para nosotros medias flojas, pero nos estamos reacondicionando con esto de la albañilería que hemos empezado a hacer desde el año pasado, que tenemos mucho trabajo, y también hemos adquirido unas maquinarias para empezarnos a realizar nuestra propia ropa, que lo tenemos pensado en un contexto de las mujeres por ahí que van avanzando en su edad, ¿no es cierto? Y todavía no tienen los años para poderse jubilar, que estén ahí en esos lugares, ya que el trabajo nuestro es muy, muy pesado, entonces para que tengan unos lugares más acondicionados de acuerdo a la edad que vamos avanzando. Eh, no, no sé cómo estoy en tiempo, no sé cuánto me queda. Estamos ya para cerrar, Marcela. Ah, bueno. Bueno, yo quiero darles gracias al Instituto al Instituto de Sociales por habernos dejado participar de esto, al INADI, a la Universidad de Villa María, que siempre es mucho el acompañamiento que tenemos a través de la Universidad de Villa María, así que quiero agradecer a todos, espero que lo nuestro sirva para que otras personas, y tanto hombres como mujeres, no porque la nuestra sea de mujeres, va a ser para mujeres, sino para ambos sexos, puedan posicionarse en este sistema, que es un sistema muy inclusivo para muchos. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Marcela. Entonces escuchamos ahora a Silvia Peñalosa de IFICOTRA, Instituto para el Financiamiento de Cooperativas de Trabajo. Hola, buenas noches. Disculpen, recién no me podía conectar desde la computadora, así que lo vamos a hacer por el medio más simple, que es el teléfono. Bueno, yo represento a IFICOTRA. IFICOTRA es el Instituto para el Financiamiento de Cooperativas de Trabajo y somos una federación que tiene más de 20 años de vida. IFICOTRA nace con la intención, las cooperativas se agrupan cuando se implementa el impuesto a los ingresos brutos. Institucionalmente, IFICOTRA es una cooperativa de crédito, intenta dar créditos, una cooperativa de segundo grado que intenta brindar crédito a sus asociadas. Pero lo que nosotros pretendemos es ser una representación gremial de nuestra federación. IFICOTRA está conformada por cooperativas que tienen distintos objetos sociales. Tenemos cooperativas escuelas, cooperativas de seguridad, cooperativas textiles, cooperativas gráficas, cooperativas, empresas de transporte como Cooperativa La Calera, cooperativas de medios, y también confluyen cooperativas, aquellas que se podían denominar en su momento como cooperativas tradicionales, empresas recuperadas que fueron transformadas en cooperativas de trabajo y cooperativas sociales. Bueno, nosotros hacemos hincapié como federación en la integración y por eso participamos cuando se nos invita a estos foros, participamos también con otras federaciones de otras instancias en la defensa de nuestros intereses y los de nuestro sector. Somos parte también de la mesa del asociativismo que vimos y vivimos actualmente también con mucha expectativa. Somos parte, como IFICOTRA, ocupamos la Secretaría del Consejo Consultivo de la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de la provincia de Córdoba. Y bueno, más allá de contar nuestra experiencia como federación,
A nosotros como que pensando, hay como dos preocupaciones, dos o muchas más, pero dos fundamentales, que es cuáles son, qué es lo que vemos nosotros en el transcurso de estos 20 y pico de años, cuáles son las dificultades que tenemos como sector de la economía social y solidaria. Y una primera dificultad es la integración. Hablamos de integración, pero realmente la integración plena no está. Siempre tenemos como un modelo lo de Mondragón, y allí las integraciones económicas son reales. Nosotros, me parece que vamos por etapas, pero hoy es la etapa de la integración, todavía no la hemos podido consolidar. Y bueno, y otra carencia, otro desfasaje, otra deuda que se tiene con nuestro sector es que el cooperativismo de trabajo en la Argentina tiene más de 90 años, y con más de 90 años no tenemos una legislación específica. Una de las banderas de nuestra federación ha sido pelear para poder sancionar una ley específica de cooperativas de trabajo. Y cuando hablamos de sancionar una ley, no es solo que queremos tener una ley porque los otros lo tienen, pero el mundo del trabajo tiene sus leyes específicas. Entonces nosotros somos parte del trabajo autogestionado y necesitamos tener también nuestra ley de cooperativa de trabajo y nuestras propias normativas. Si muchas de las personas que nos están escuchando pertenecen a cooperativas y tienen que transitar diariamente la gestión, bueno, podrán entender esto que digo, las dificultades que nos genera y la situación de precariedad en la que nos coloca siempre no tener una ley de cooperativas de trabajo y una normativa específica a nuestra función. Y nosotros creemos que esto no es porque sí, no es porque los sectores no nos hayamos propuesto, no es una cuestión de voluntarismo. Creemos que también hay fuertes presiones para que el trabajo autogestionado no pueda intervenir, no pueda actuar con la misma competitividad que lo hacen las empresas de capital. Y lo vemos, yo estaba pensando hoy algunos ejemplos, y bueno, el ejemplo más claro en el lobby por evitar nuestra ley, y otros ejemplos han tenido que ver, por ejemplo, el decreto 2015 del año 1994, y la resolución 1510 que prohíbe las actividades de limpieza, seguridad y correo. Luego esta resolución, 30 años después, se deroga, pero todavía sigue estando ahí en la nebulosa, y la nebulosa tiene que ver con las presiones que ejercen las grandes corporaciones y que ejercen por ahí algunos sectores del sindicalismo, que no entienden que el trabajo, como se pensó hace 30 años, ha cambiado, y que los ejemplos más claros los venimos dando desde el trabajo autogestionado para poder salir de la crisis por la que hemos estado atravesando. Entonces, en esto, y cuando pienso en esto, pienso en que cuando se da inicio a la pandemia, las cooperativas tuvimos que dar una dura batalla para poder lograr que se nos reconociera que recibir ayuda financiera de parte del Estado. Y estas ayudas financieras a las cooperativas de trabajo no llegó de la misma manera que llegaron los ATP a las empresas. Llegaron disminuidos, y no solo disminuidos en su monto, sino también que un trabajador beneficiado o una empresa beneficiada por un ATP, el trabajador no dejó de cobrar su salario familiar, su asignación familiar por hijo. Un trabajador autogestionado que fue beneficiado, entre comillas, podría decirse, con la línea 1 del Ministerio de Trabajo, se vio diezmado y prohibido en poder acceder
a la asignación familiar por hijo. Entonces, es como que todo el tiempo está esta discriminación hacia el sector del cooperativismo de trabajo. Y a mí me pareció muy importante en una de las charlas que tuvimos con el presidente del INAES, y que él nos dijo, lo que tenemos que lograr es visibilizar el cooperativismo de trabajo. Bueno, y eso es por ahí lo que nos hemos propuesto y lo que estamos haciendo en cada instancia en que se nos invita a participar y que nos es posible. Y creemos que aunque no parezca simpático, estas cosas hay que decirlas, porque sabemos y hemos demostrado que cuando la sociedad está en crisis, somos las cooperativas de trabajo las que salimos a poner el cuerpo a la crisis. Y no solo cuando está en estado de crisis, como puede ser esta pandemia, o como fue atravesar estos últimos 4 años, sino que también siempre tenemos una mirada humanizada, y buscamos soluciones, como lo nombraban recién, como lo enunciaban recién las compañeras, la compañera en su cooperativa, como lo enuncia Joana en el trabajo de su federación, y bueno, es lo que hacemos todo el tiempo, buscamos ser una alternativa. Y bueno, yo quería contarles una experiencia dentro de nuestra federación, que no es la única, pero sí que me parece que es muy relevante por lo que ocurrió en estos últimos tiempos. Y me quiero referir a la Cooperativa de Transporte Obrero La Calera. Es una cooperativa de la ciudad de La Calera, es una cooperativa de transporte, será conocida por muchos de nosotros aquí en Córdoba. Es una cooperativa que tiene más de 60 años, y en la pandemia de macrista, la cooperativa La Calera compró colectivos. La cooperativa La Calera, durante el transcurso de este año, mientras el resto de las empresas de transporte, cuando no tenían los subsidios o mal utilizaban los subsidios, dejaron de pagar los sueldos a sus trabajadores, la cooperativa La Calera, que no tuvo ATP, que no tuvo línea 1, no dejó de pagar el anticipo de retorno de sus compañeros. En la actualidad, para que todos los compañeros puedan trabajar, porque se han disminuido los recorridos y las frecuencias, y porque se corta menos boletos de lo que se cortaba en épocas normales, duplica los puestos de trabajo. Entonces, me parece que es para resaltar que es un modelo. Nosotros siempre miramos para afuera, somos muy, miramos Europa, miramos Mondragón, y bueno, me parece que también tendríamos que mirar un poquito más para adentro, qué es lo que estamos haciendo en este espacio, y de poder conocernos. Y también institucionalmente, la cooperativa La Calera garantiza que todos sus trabajadores, sus casi 300 trabajadores, tengan representación en su consejo de administración. Bueno, ya sé que estoy acotada con el tiempo y no quiero Estás bien, exceder. Silvia, te quedo un poquito. Bueno, me quedo un minuto, redondeo y digo que me parece que tenemos que trabajar fuertemente en la integración, tenemos que trabajar de mirar y reconocer las cosas positivas que tenemos dentro de nuestro mundo cooperativo, y bueno, y no abandonar aquellas banderas que habíamos levantado algunas federaciones hace muchos años y que aún siguen pendientes, que es tener una ley de cooperativas de trabajo. Muchísimas gracias, Silvia, por tu exposición. Quiero felicitar a mineristas que han estado muy bien con el tiempo. Así que vamos a cerrar esta parte de la actividad con Andrés Ruggeri, que es antropólogo, docente de la Universidad de Buenos Aires, trabajado sobre realmente el tema de empresas recuperadas. Andrés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la Universidad de Villa María, a Nahum, que me la hizo llegar. También por darme la oportunidad no solamente de hablar, sino también de escuchar las interesantes exposiciones de las compañeras que precedieron.
que muestran distintos aspectos de una misma realidad, que es la realidad del cooperativismo de trabajo y la producción, ¿no? Yo voy a intentar analizar un poquito la cuestión de lo que aparece, podríamos decir, casi como una paradoja del cooperativismo, porque cuando pensamos en la producción cooperativa, eso parece como si fuera la esencia del cooperativismo, y sin embargo la mirada mayoritaria que hay sobre el cooperativismo pasa generalmente por otros aspectos. Y esto es la mirada pública, la mirada generalizada, ¿no? El cooperativismo termina siendo visto como una especie de forma de asistencia social, de forma de darle algún tipo de trabajo y empleo a la gente que se fue quedando afuera del trabajo formal. También incluso miradas que desde el punto de vista, por ejemplo, académico, privilegian otros aspectos que no tienen que ver justamente con lo específicamente productivo, ¿no? O laboral, ¿no? Y eso hace también que haya también miradas públicas o desde el Estado, donde también se vea al sector, especialmente las cooperativas de trabajo, como un sector dependiente de la asistencia pública, ¿no? De planes, programas sociales, estar permanentemente inyectando financiamiento para que sobreviva. Esta creo que es una mirada, por un lado, falsa, y por otro lado, que tiene una relación con un acto generado por la falta de atención y de darle importancia al sector, especialmente desde este punto de vista, la producción y el trabajo. Hay diferentes cuestiones que tienen que ver con esto. La falta de legislación es uno, pero la falta de legislación es al mismo tiempo una causa de la precariedad, una causa de la imposibilidad a veces de llegar con programas estatales, ¿sí? Pero al mismo tiempo es una consecuencia de esa mirada, ¿no? De esa forma de ver al cooperativismo como un sector que está por afuera del trabajo, es un sector de otro tipo, de otra naturaleza. Creo que ahí hay que analizar varias cuestiones, así como mencionó Hugo. Yo vengo trabajando básicamente la cuestión del sector de las empresas recuperadas. Ahí podemos ver un ejemplo claro de justamente lo contrario, ¿no? El cooperativismo a través de la formación de cooperativas de trabajo, de empresas autogestionadas que recuperan empresas que fueron vaciadas, quebradas o cerradas por empresarios por distintas razones, generalmente fraudulentas. Muestran claramente un cooperativismo de trabajadores que se desarrolla en el sector industrial, básicamente. No únicamente en el sector industrial, pero básicamente en el sector industrial. Entonces ahí encontramos fábricas y fábricas complejas, fábricas de tecnología que están en el centro de la producción industrial, metalúrgica, metalmecánicas, textiles, incluso químicas, cerámicas, todo tipo de empresas claramente industriales que muchas veces encuentran muchísimos problemas de inserción en el mercado, muchísimos problemas de productividad y sobre todo de capitalización, porque justamente la precariedad jurídica en la que se mueven les impide acceder a herramientas de financiamiento y herramientas de política pública a la que accede cualquier otra empresa, específicamente además las empresas con las cuales compiten, ¿no? En la regla del mercado. Entonces, ahí tenemos todo un sector que justamente parte del trabajo que hacemos desde el equipo que yo coordino en la UBA ha sido el seguimiento estadístico incluso de las empresas recuperadas. Tenemos una serie de informes del año 2002 hasta ahora. Esto últimamente también se ha constituido en el registro de empresas recuperadas del INAES, o sea, está ese registro de empresas recuperadas que se estableció el año pasado, está hecho sobre la base de este trabajo, y ahí vemos que hay 420, 430 empresas recuperadas funcionando de todo tipo de sector económico, que va desde servicios de mantenimiento, de logística, hasta
empresas industriales, fábricas de distinto tipo, escuelas, hoteles, bueno, un poco de todo. Es una realidad del trabajo, el trabajo autogestionado, no es una excepción o algo que está fuera de la regla. Para cada una de las empresas recuperadas que existe, es la punta de un témpano, digamos, que implica que hubo 7, 8, 10 o más empresas que no se pudieron recuperar, que quebraron y fueron trabajos que se perdieron, ¿no? Son todos procesos muy complicados y que hasta ahora han tenido muy poco apoyo público, realmente. Las políticas públicas no es que no existen, desde el sector público se percibe como que hay una excesiva ayuda a la formación de empresas recuperadas y al mantenimiento de las cooperativas de trabajo, pero en realidad si lo comparamos con la cantidad de políticas que hay para pymes o para grandes empresas, es prácticamente nada lo que se ha destinado a este sector y al cooperativismo en general, ¿no? Entonces tenemos por un lado esa realidad. Después, por otro lado, podemos ver justamente, también creo que como lo han remarcado las compañeras que hablaron primero, durante la pandemia, que todavía estamos lamentablemente transitando, pero sobre todo en sus periodos más duros desde lo económico, que fue la primera parte, ¿no?, de aislamiento social preventivo obligatorio, ¿no?, el ASPO, donde se cerró prácticamente toda la economía. Ahí nosotros junto con el INAES hicimos una encuesta. Les voy a copiar en el chat el vínculo a la página del programa nuestro, donde está colgada la encuesta, también para que si la quieren ver el informe lo puedan consultar. Ahí se ve claramente que durante todo ese periodo las cooperativas de trabajo, las empresas recuperadas en particular, en general se arreglaron para seguir funcionando. Primero porque no le quedaba otra, como ya explicó Silvia, ¿no? No había llegada de las mismas herramientas que recibieron las empresas de capital para mantener a sus trabajadores, por lo tanto, mantenerse trabajando de alguna forma fue una salida necesaria, y para eso se han ido rebuscándola para convertirse en trabajo esencial, las que lo eran, si eran de los sectores definidos como esenciales, y las que no, buscando cómo integrarse a alguna cadena o buscar la manera de pasar a reconvertirse o transformarse en esenciales. Y eso mantuvo aproximadamente un 80% de las cooperativas de trabajo de las empresas recuperadas funcionando de alguna manera, lo cual también tuvo sus consecuencias sanitarias, porque en el mismo informe van a ver que hubo, por lo menos hasta octubre del año pasado, un porcentaje de contagios de COVID más alto que en el resto de la sociedad, dentro de las cooperativas de trabajo, ¿no? Por lo menos de la muestra que nosotros tomamos. Esto lo traigo a colación porque justamente habla de el tipo de trabajo que se hace, ¿no?, en cooperativa de trabajo, empresas recuperadas, el trabajo autogestionado en general, cómo es una forma de escapar a una tendencia general de la economía actual, y hablo de la economía capitalista a nivel mundial, de expulsión de fuerza de trabajo, por lo menos de las relaciones salariales formales, y eso el cooperativismo se ha ido convirtiendo en las últimas décadas en esta especie de puerta de entrada a un sistema diferente de trabajo, pero para poder mantenerse trabajando, ¿no?, y para poder mantenerse viviendo en condiciones de cierta dignidad. Ahí viene, creo que, el desafío de poder pensar todo este sector desde lo productivo, ¿no? Digamos, las precariedades y las necesidades permanentes que tiene este sector de ser, por un lado, atendido por el Estado, pero por otro lado, de desarrollarse a sí mismo como un sector productivo, implica toda una serie de cuestiones que deben ser solucionadas, y esto es parte del movimiento por un lado y del Estado por el otro, ¿no? Y esto significa asumirse plenamente como un sector productivo que tiene que desarrollarse como tal,
Y ahí también encontramos cierta cuestión un poco ambivalente en las propias organizaciones, que por un lado exigen asistencia pública, lo cual está bien, pero por otro lado a veces pareciera que esa sería la única solución posible, ¿no? A los distintos problemas. Y también implica empezar a plantearse seriamente la cuestión productiva, seriamente la cuestión del acceso a la tecnología, a la interacción con la articulación con el sistema científico-tecnológico y tener políticas públicas adecuadas para eso, políticas públicas que contemplen al cooperativismo de trabajo como un sector productivo, parte de la economía argentina y parte importante y potencialmente mucho más importante, y para eso hace falta la legislación adecuada que solucione toda una serie de problemas que hacen que justamente las políticas públicas, aunque lo enuncien, le cueste llegar al trabajo autogestionado. Aunque lo enuncien. Esto lo digo también, no sé, esto no lo nombré antes ni tampoco lo dijeron cuando me presentaron. Yo ahora, en este momento, estoy como asesor en el Ministerio de Desarrollo Productivo específicamente para estas cuestiones. Y el Ministerio y el ministro, Matías Culfas, vienen mencionando todo el tiempo a las cooperativas junto con las pymes y se vienen anunciando medidas. Sin embargo, hay limitaciones permanentes cuando se quiere bajar estas políticas a la práctica para que lleguen las cooperativas. Entonces ahí hay un doble problema. Uno, por parte de las organizaciones que deben también convencerse de que tienen un papel productivo y no resignarse a ser, digamos, marginales de la estructura económica. Y por otro lado, por parte del Estado, de tomarse el problema en serio y resolver las limitaciones que hay. Y esto ahí viene a algo que también mencionó la compañera que me antecedió, ¿no? Hay obviamente presiones, lobbies para desconocer la importancia del trabajo autogestionado, para no establecer las legislaciones que todos creemos que hacen falta. Pero esas presiones y esos lobbies a veces también implican no solamente las grandes empresas o los sectores económicos concentrados, sino muchas veces los sindicatos y a veces mismas organizaciones que se mueven dentro del mismo sector, que por ahí se sienten cómodas también con la administración de programas sociales y distintas cuestiones por el estilo. O sea, el problema en ese sentido es complejo, pero si no lo tomamos como un problema, además de un problema social y de un problema laboral, como un problema económico, ¿sí? Es decir, cómo desarrollamos y cómo ayudamos a desarrollar la lógica autogestionada en el trabajo productivo, ¿no? en la producción, tanto la producción industrial como otro tipo de actividades que forman parte de la economía. Y cómo conseguimos que en un programa de desarrollo económico productivo para el país, el sector sea tenido en cuenta como un sector de enorme potencial. Y el enorme potencial justamente tiene que ver con esto, con que la economía capitalista mundial se ha ido transformando, ha ido reduciendo cada vez más la formalidad laboral, cada vez más expulsa mano de obra, expulsa fuerza de trabajo, y esa fuerza de trabajo a algún lado, digamos, va a parar, y ese lugar donde va a parar es la marginación social, la exclusión y formas de trabajo precarias e hiperexplotadas. La autogestión es una forma de organizar, pero no solamente de organizar socialmente ese sector, sino también de organizarlo para que ocupe un lugar productivo, genere y mantenga empleo, trabajo, de una solución a la vida de cada vez más millones de personas. Creo que la pandemia está poniendo claramente, está manifestando con números la cantidad enorme de personas que en nuestro país, y por supuesto también en el mundo, pero acá en nuestro país, dependen de trabajos precarios, asistencia estatal para poder vivir, ¿no? Se vio claramente con el IFE, ¿no? Cuando se lanza el ingreso familiar de emergencia, el propio gobierno calculó 3 o 4 millones de personas, ¿no? Y se anotaron 11 millones, de los cuales 9 y algo fueron
los beneficiarios, entre comillas, del IFE. Es un error de cálculo increíble, ¿no? Porque cualquiera, digamos, que analiza un poco las cifras de la formalidad laboral, o cuántos empleados hay, cuántos trabajadores hay en blanco, va a ver que es la mitad de eso. La mitad en la Argentina existen menos trabajadores en blanco que la gente que solicitó el IFE. Esos son problemas de concepción también, de cómo entender cómo es la estructura económica y social de nuestro país. Y creo que, bueno, lamentablemente la pandemia lo está terminando de demostrar muy claramente. Entonces, frente a esa situación, el cooperativismo es una salida, pero no puede ser una salida asistencial. Tiene que ser una salida productiva, tiene que ser una salida que se sustente en generación de trabajo genuino, pero para eso hay que formar parte de la economía y hay que disputar la economía. Hay que disputar la economía desde una forma mucho más humana, que es el trabajo autogestionado, que es el cooperativismo, y esa forma humana también implica una disputa por la democratización de la economía. En los sistemas ¿no? En los sistemas políticos democráticos contemporáneos hay muchas cosas que están democratizadas. La economía no, el trabajo no es democrático. El trabajo en la empresa capitalista es vertical, es una estructura de poder donde no hay ningún tipo de democracia, es prácticamente el único lugar de la sociedad donde se admite sin ningún cuestionamiento que una persona de órdenes y otra obedezca, o sea, el ejército y el trabajo, ¿no? Entonces, justamente el trabajo autogestionado es democratizar eso, es dar vuelta a eso, y por eso las presiones, los lobbies y la negación del trabajo autogestionado. No sé cómo estoy de tiempo, porque me parece que vos estás ya en el límite, pero igual creo Sí, que con estamos esto es bien. suficiente. Puedes tomarte unos minutos más si querés cerrar. Bueno, profundizar un poquito esto, ya que me quedó un poquito más, en cuanto a la cuestión de la producción y las políticas necesarias. Por un lado, el tema de la legislación es fundamental porque justamente los trabajadores, las cooperativas de trabajo son un capitulito de la ley de cooperativas que no especifica demasiado nada de cómo es una cooperativa de trabajo, ni mucho menos cómo es su lógica de funcionamiento, pero sobre todo no reconoce los derechos laborales de los trabajadores de la autogestión, ¿no? Eso es un enorme problema, porque obviamente cualquier persona que no está convencido del cooperativismo y que no apuesta a esto como una salida de vida, digamos, si tiene un trabajo en blanco, va siempre a preferir el trabajo en blanco en relación de dependencia, porque tiene un montón de derechos asegurados que cada vez menos, pero todavía los tiene, que no se tiene en el cooperativismo de trabajo. Entonces, ese es un déficit, es como un ancla, digamos, que impide también el crecimiento. El otro gran problema es el acceso al financiamiento. Estamos trabajando bastante ahí también con AUN justamente en esas cosas, de buscarle salida, buscarle una vuelta para que se acceda tanto al financiamiento bancario como a sistemas no bancarios de financiamiento. Y después, sobre todo, son las políticas productivas. Son las de políticas productivas que implican capacitación, transferencia tecnológica y, por supuesto, la capitalización, ¿no? de las empresas autogestionadas. Porque si no, bueno, obviamente que es imposible que desde la nada, solamente con la fuerza de trabajo y algunas máquinas viejas, se pueda montar una empresa que pueda competir en el mercado, ¿no? Lo vemos incluso también en las empresas recuperadas, como la tecnología que tiene la maquinaria generalmente es la de una empresa que fue vaciada o que estuvo en muy malas condiciones. Aunque se recupere, los trabajadores saben trabajar, saben cómo hacer su producto, lo tratan de hacer incluso generalmente mejor que lo que se hacía antes, pero es muy difícil que logren generar el capital necesario para reinvertir en la actualización tecnológica de esa maquinaria para mantenerse competitivos. El producto se encarece, la maquinaria se rompe, la competencia saca
cuerpos de distancia que llega a un punto que se convierten es muy difícil de mantener. Y ahí y eso se tiene que hacer a través del Estado. El Estado es el que tiene que brindar esas herramientas para lograr esa capitalización, ¿no? Porque si no, también hay una idea muy ingenua de pensar que la empresa capitalista se capitaliza sola, ¿no? Solamente con el producto del trabajo y no mediante la inversión, la especulación financiera, la transferencia de fondos, sobre todo si hablamos de las multinacionales, por ejemplo, ¿no? Son conglomerados de empresas, son capitales que se valorizan a un nivel mucho mayor que una sola fábrica. Entonces, si Sanón tiene que competir con las grandes empresas que son multinacionales, va a ser imposible que lo logre capitalizar solo con el producto de su trabajo. Entonces hay que buscar ahí otro esquema de financiamiento mucho mayor. Bueno, creo que sí, ya estamos con el tiempo, así que agrego ese corolario, digamos, a lo que ya había hablado antes. Bueno, muchas gracias. Bueno, Andrés, muchas gracias a vos. Excelente todas las exposiciones de las compañeras y el compañero. Así que bueno, pueden escribir aquí sus preguntas en el chat y para que yo las lea y se las dirijamos al panel. Por lo pronto, mientras van escribiendo, yo he tomado nota de algunas cosas que me parecen importantes. Bueno, en general siempre como que hay un fuerte reclamo sobre que lo que el Estado debe hacer y sobre dónde el Estado debe intervenir, pero entiendo que en el mundo de la economía social, en el mundo de las otras economías, articulamos normalmente con la economía de mercado, con las empresas de capital, en encadenamientos muchas veces donde entramos como un sector subordinado, digamos. Entonces, yo les quería preguntar a las panelistas, a los panelistas, ¿dónde encontraban ustedes oportunidades, pero también dificultades para articular en estos eslabonamientos, en esta articulación con las empresas de capital, ¿no? Que no pertenecen al mundo de la economía social? Pensando esto en el contexto de un desarrollo local, como que es lo que estamos pensando ahora, ¿no? Donde nosotros estamos pensando en producir empleo, producir trabajo, producir inclusión mediante el desarrollo económico a escala local. No sé si alguien nos podría comentar brevemente eso. Sí, mira, no sé si es a lo que vos apuntás o por ahí, no quiero ser reiterativa y obsesiva, pero por ahí esto de generar empleo, las cooperativas vemos la dificultad, por ejemplo, al presentarnos a una licitación en el que no tenemos el mismo trato. Porque las licitaciones, el Estado cuando licita, no licita pensando en que va a licitar en un abanico amplio a empresas sociales y a empresas de capital. Y toda la licitación está hecha normativamente para las empresas de capital. Y las cooperativas tenemos un doble trabajo. Tener un precio competitivo y a la vez poder ayornarnos a lo que la licitación pide, y como que son de doble lectura o de doble discusión cuando tratar de explicar por qué las cooperativas no tenemos ART y sí tenemos seguro de accidentes personales. Eso como una cuestión. Cuestión esta que se saldaría si realmente estuvieran sincronizadas las áreas del Estado al momento del llamado a una licitación, que es algo que debe ser tan público, tan transparente y con tanta igualdad de oportunidades para todos. Esa sería, por ejemplo, una situación de dificultad. Y después muchas veces nos toca trabajar con empresas de capital y a lo mejor eso no es tan complicado, pero yo tomo lo que decía recién el compañero anterior, y a mí sí me parece que hay cosas en las que el Estado debe estar, que debe poner, pero que también somos nosotros las organizaciones las que tenemos que pensar en que sí podemos integrarnos de una manera más plena
y que hay cuestiones en las que no necesitamos. Las mesas del asociativismo son muy válidas porque ahí sería la mano que organiza, que nos da algunas herramientas como Estado, pero definitivamente lo que está funcionando, los ejemplos que podemos citar, son los que hemos podido hacer entre las organizaciones de la economía social, sin injerencia del Estado, sin utilizar ningún programa, es solamente poder entrelazarnos y relacionarnos y comercializar entre cooperativas y mutuales en este caso. Bueno, ahora les dirijo la pregunta contraria, digamos. En esta integración entre empresas de la economía social o entre el sector de la economía social que han venido mencionando ustedes, muchas veces podemos encontrar oportunidades, pero también dificultades. Si quieren brevemente comentar si tienen experiencias, bueno, y FICOTRA es como una institución muy significativa para esto de la integración dentro del sector de la economía social, pero si quieren comentar algunas experiencias que tengan y qué haría falta para dar una mayor integración del tejido de la economía social, del sector social de la economía a nivel local o a nivel regional, qué es lo que necesitarían, cuáles serían políticas o cuáles serían apuestas que el sector social debería hacer para promover esa integración virtuosa. Sí, yo ahí, bueno, para sumar también a lo que nombraba ahí la compañera, digo que también está atada la pregunta anterior. Digo, el problema que hoy tenemos las cooperativas o la mayoría de las cooperativas de trabajo, creo que es más bien un problema de escala. Entonces, por eso cuando hablamos de las empresas de capital, también hacemos referencia, no es lo mismo hablar de las empresas, de las empresas pymes, de las pymes, que todo su valor generado también lo vuelca en el territorio, y por eso también nosotros buscamos articular con esas empresas más bien locales, sino que también el problema termina siendo la escala que se le da y después las grandes empresas que terminan fugando el capital y el valor generado en los territorios. Entonces, nosotros por eso también hacemos hincapié en que muchas veces el problema que tenemos las cooperativas, y más bien las cooperativas chicas, es un problema, termina siendo un problema de escala, y como antes nombraban también, cuando terminamos buscando ese financiamiento, ya sea a través del sector público o privado, termina siendo también producto de que la escala no nos está permitiendo dar ese paso y ese avance tecnológico, que sí lo pueden estar dando otras empresas, y que en el mercado confluimos todos. Entonces termina siendo una dificultad y condiciones que nosotros mismos no manejamos. Entonces, esta cuestión de la integración también viene buscando eso, buscando un proceso de integración no solamente en lo productivo, sino que también buscando dándole escala también a lo que es la parte de la comercialización y la distribución de esos servicios y productos que se ofrecen. Eso ahí para... Bueno, no sé si... No veo... aquí Gustavo Valdés nos hace una pregunta. Mi pregunta es, ¿qué se puede hacer para lograr articular con el resto del cooperativismo, que tampoco, comenta Gustavo, aparecería muy dispuesto a vincular el cooperativismo de trabajo cuando contrata obras o servicios, como en el caso de las cooperativas de servicios públicos? Bueno, claro, ahí hay una preferencialidad por ahí de empresas, lo que vos señalabas, que por ahí por su escala pueden ofrecer servicios más baratos, ¿no? O que tienen mayor trayectoria, no simplemente una elección basada en ciertos valores. Es decir, que lo que pregunta Gustavo, una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Qué se podría hacer cuando estas empresas del sector social aparecen que no dispuestas a contratar cooperativas de trabajo? Él pone como ejemplo el caso de alguna cooperativa de servicios públicos. Sí, lo que pregunta Gustavo es una cuestión que es como cuestiones que padecemos las cooperativas de trabajo, porque a veces la discriminación no la sufrimos a veces con las empresas de capital solamente, sino que ha sucedido en muchas oportunidades que las cooperativas de servicios públicos, cuando licitan una obra, expresamente en sus pliegos ponen, rechazan la propuesta de las cooperativas de trabajo, la presentación.
son prohibitivas al momento de permitir la presentación. Bueno, me parece que lo que debemos trabajar es que es desde un sinceramiento desde el mundo cooperativo, y especialmente las empresas, las cooperativas de servicios públicos. Nosotros en Córdoba, dentro de lo que es la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales, está el Consejo Asesor Consultivo que hacía referencia recién, y está integrada por 7 federaciones, de las cuales 6 son la única federación de cooperativas de trabajo es IFICOTRA. Pero bueno, y esa es la tarea que nos tenemos que dar, y esa es la militancia que nos tenemos que dar allí, de promover la contratación a cooperativas de trabajo. Porque por ahí pareciera que son nuestros mismos compañeros que no están tan convencidos a lo mejor como nosotros, que es una manera distinta, que es una manera plural, horizontal y democrática de prestar un servicio, y que lo podemos prestar de calidad como lo pueden prestar las cooperativas, las empresas de capital. Así, muy cortito, en Córdoba hemos estado trabajando desde hace un par de años, ya podría decirse, porque es desde 2019, en lo que se llama el Plenario de la Economía Social y Solidaria. Y nosotros desde allí les proponíamos, la primera propuesta se la hacemos a la Municipalidad de Córdoba, y le decimos que las cooperativas de trabajo pueden desarrollar con eficiencia y eficacia todas las tareas que la municipalidad terceriza en empresas de capital. Bueno, eso lo decimos, eso lo escuchan, pero cuando llegan las horas de las licitaciones no nos incluyen, y cuando llega la hora de las compras electrónicas, las propuestas, los pedidos son a tal escala que ninguna cooperativa podría presentarse, y lo que decía recién Joana, el problema es de la escala, de lo que se pide, y también creo que es de la mala voluntad, en este caso, de poder presentar una propuesta, un pedido con una escala menor, en el que podrían participar muchas más cooperativas y muchas más pymes. Como que todo siempre sigue pensando en beneficiar a los grandes grupos económicos. Muchas gracias, Silvia. Otro de los temas que... Andrés, sí, te escuchamos. Sí, me tuve que conectar de vuelta con el celular porque empecé a tener mala conexión. Pero en relación a las 3 planteos, ¿no? Las 3 preguntas, me parece que falta, además de todo lo que se mencionó, que estoy de acuerdo, digamos, la cuestión de la escala, la cuestión del capital, la cuestión también del juego corporativo, ¿no? Que hace que siempre ganen las licitaciones, que siempre se impongan los capitales concentrados, lo cual también eso pasa a todo nivel de la economía, también pasa a las pymes, pasa por distintos lugares. Creo que también en esa relación entre los encadenamientos nos falta ver el otro lado, y es el encadenamiento subalterno, por decirlo, por ponerle, inventando un poco un nombre, ¿no? El encadenamiento subordinado a relaciones que terminan siendo de superexplotación del trabajo. O sea, hay muchas cooperativas que trabajan a fazón, ¿no? Que trabajan para terceros, en cual solamente están vendiendo no el producto, sino la fuerza de trabajo, ¿no? El proceso. Y hay un gran aprovechamiento en determinadas cadenas productivas, no en todas, pero en determinadas cadenas productivas viven, digamos, valorizan una parte de su producción en trabajo precarizado, y una parte de ese trabajo precarizado se organiza en cooperativas. Eso también hace que tampoco se quiera promover que las cooperativas formen parte de esas mismas cadenas en otras formas, digamos, como empresas que participan, digamos, en igualdad de condiciones, que toman una parte del proceso productivo, una parte de esa cadena, o una participación en el producto, y no como simples proveedoras de trabajo precarizado por justamente las mismas condiciones de la debilidad de la legislación de la cooperativa de trabajo, digamos, ¿no? Digamos,
Inclusive, hasta eso, vuelvo a mencionar las cadenas, digamos, más claras donde eso pasa, el textil. El textil es una, el reciclado es otra. Los recicladores, y básicamente tanto cooperativas como recicladores que trabajan por cuenta propia, entre muchas comillas, son parte importante de las cadenas de producción que utilizan cada vez más materiales reciclados, y por ese trabajo se paga poquísimo. Pero ese poco valor de ese trabajo forma parte de la rentabilidad de las industrias que utilizan materiales reciclados. Y lo mismo pasa con el trabajo textil, generalmente de la confección. La vieja fábrica fordista tenía todo integrado en una sola, toda la producción en una sola fábrica. Entraba la materia prima y salía el producto de la misma fábrica, y los sindicatos disputaban el valor de la fuerza de trabajo en todos los niveles de la cadena, y había un trabajo básico que no importa si era confección o si estaba en la producción de la tela, digamos, eso se peleaba en conjunto. Al fragmentar esa cadena, y esto es un fenómeno mundial, por eso se produce, si miran las marcas de ropa hecho en Bangladesh, en Vietnam, en China, etc., es un fenómeno mundial. La confección y algunos otros procesos, digamos, de baja tecnificación están derivados en trabajo precario, a veces esclavo, denunciado como esclavo, y hay cooperativas, muchas cooperativas que se insertan en esa parte del trabajo. Entonces, si esas cooperativas se lograran integrar con un nivel mayor de tecnología y con cierta igualdad de condiciones y con un pago digno del trabajo, no es que subiría el precio final del producto, sino que bajaría la tasa de rentabilidad de las grandes corporaciones que manejan toda la cadena. Y eso lo podemos ver en muchos otros lugares. Entonces, tenemos los dos fenómenos. Por un lado, que no nos podemos integrar en igualdad de condiciones en cadena porque nos falta escala, porque nos falta capital, porque nos falta tecnología, y por otro lado que sí nos integran en cadenas, pero de la peor forma posible. Y los dos fenómenos están articulados, porque si uno fuera posible, no sería posible el otro. No sé si fui claro con esto, pero me parece que eso tiene que ser considerado al pensar la inserción de las cooperativas en las cadenas productivas. Muchas gracias, Andrés. Bueno, no tengo muchas más preguntas. Me gustaría cerrar con una manera de cierre en función de lo que han venido hablando. Ahí he detectado que hay ese ejes neurálgicos respecto de la problemática del desarrollo local en el mundo de las empresas sociales, que tienen que ver con, uno, la cuestión de la integración, que estuvimos discutiendo recién; dos, con el acceso al crédito y al financiamiento, según lo que han venido exponiendo; y tres, con el acceso a la seguridad social de los trabajadores y las trabajadoras de las empresas sociales, ¿no? Que esa es como muchas veces el talón de Aquiles, ¿no? Pero serían como los más críticos según lo que ustedes han mencionado. Entonces, si quieren cada uno hacer como dejarnos cuáles serían por ahí los puntos más importantes sobre los que se debería avanzar como para tratar de mejorar las condiciones respecto del acceso a la seguridad social de los y las trabajadoras, respecto del acceso al financiamiento y respecto al mejoramiento de los eslabonamientos y los encadenamientos productivos de la economía social, los escuchamos y daríamos por cerrada la actividad. Bueno, así no se nos van los minutos porque después vamos a querer hablar todos. Bueno, nosotros, yo vuelvo sobre insistir en una ley de cooperativas de trabajo y que eso significa, esta normativa para abajo también significa una nueva consideración, pensar al sujeto trabajador autogestionado como un nuevo sujeto, pero con normativas. El hecho de que los trabajadores autogestionados realicemos igual tarea que un trabajador en relación de dependencia, y sí siempre va a estar en peores condiciones. Y
vuelvo al ejemplo de la cooperativa que citaba, la cooperativa de transporte La Calera. Un trabajador de transporte adquiere su derecho a la jubilación a los 55 años. Un trabajador autogestionado de una empresa de transporte adquiere su derecho a la jubilación a los 65 años. Entonces son 10 años que la cooperativa tiene que reubicar en distintas funciones para no dejar en la calle a este compañero o compañera que le van a faltar 5 o 10 años para jubilarse. Bueno, esa me parece que sería también una de las cuestiones a empezar a trabajar. Hoy los nuevos valores, las nuevas categorías del monotributo realmente son un cachetazo importante para las cooperativas. Digamos, vamos a tener que repensar cómo realizar los aportes como monotributistas cuando no tenemos las condiciones, cuando felizmente algunas cooperativas no tienen las condiciones para ser monotributistas sociales. Es muy oneroso para la economía de las cooperativas el pago del monotributo. Esta categoría, no el pago del monotributo, esta categorización en las que estamos casi en la misma categoría que podría estar un empresario o alguien que tiene un comercio próspero a ser un trabajador que tiene un anticipo de retorno de 50, 60 mil pesos. Bueno, yo ahí también Bien, entonces sería pensar la igualación en la desigualación de los no iguales en cuanto a las cargas tributarias en el monotributo, un esquema tributario específico para la economía social, ¿no? En el monotributo, repito, y pensar estas compensaciones para la seguridad social que puedan equiparar regímenes entre quienes se desempeñan en los mismos sectores, pero uno en el sector social y en otro en el sector patronal, llamémosle, de la economía, para poder igualar en derechos a los compañeros y a las compañeras. Exactamente, sí, sí. ¿Joana? Sí, ahí también un poco en función de esto de los derechos adquiridos de los trabajadores, muchas veces con el sector cooperativismo nos cuesta como ser reconocidos como tales, y en ese sentido también un poco, incluso a lo que venimos trabajando, esta cuestión de la integración, en dónde ponemos foco, o en dónde ponemos, o qué valorizamos también de estas experiencias, o de estas unidades productivas, un poco que si nos regimos con las mismas reglas que se maneja el mercado, bueno, sabemos dónde terminamos, y de hecho surgimos un poco de eso, de la exclusión que existe en este sistema. Entonces me parece que trabajar la integración también es trabajar en esos valores, digamos, en la cuestión, hoy por hoy, la crisis en la que estamos atravesando no es menor, que haya políticas públicas destinadas a sostener el trabajo que está y en generar nuevo trabajo. Y bueno, y también hoy tener este espacio para mostrar nuestras experiencias también es producto de eso, poder visibilizar el sector y dejar ver también que hay generación de trabajo genuino, que no solamente dependemos de la asistencia del Estado cuando se busca, cuando se necesite, porque realmente hay una necesidad, y en esto creo que, bueno, nos involucra a todos. En este momento, la verdad que se nos hace bastante dificultoso sostener las cooperativas y en eso sostener a los trabajadores que integramos. Entonces, necesariamente seguimos en esa lucha constante, y lo que necesitamos es que justamente el ajuste no termine siendo siempre el trabajador y la trabajadora, en este caso de las cooperativas. Pero bueno. Bueno, gracias, Joana. Bueno, si no tenemos más intervenciones, les agradecemos a todas y a todos por su presencia y nos estaremos encontrando en el próximo encuentro el día martes. Yo voy a decir una cosita más, si Sí, no Andrés. tenés problema. No, por favor. Bueno. No, primero concuerdo con lo que dijeron las dos compañeras recién. Creo que la legislación del trabajo autogestionado es una necesidad imperiosa, digamos. Eso implica que hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda. O sea, los trabajadores que están bajo relación de dependencia tienen una serie de derechos que son conquistas de la lucha
obreras durante un siglo, pero que han sido dejados de lado para los que han conquistado la democratización de sus relaciones laborales. Es paradójico, pero es así. Entonces, en eso hay que trabajar y eso no se puede postergar mucho más. No solamente por la igualación, no solamente por obtener los derechos necesarios, mínimos, sino también porque eso es una forma de darle unas mayores condiciones de factibilidad y de potencialidad a todo el trabajo autogestionado. Eso implica la seguridad social, los riesgos de trabajo, y la jubilación, por supuesto, el acceso a la salud. Hay toda una serie de cuestiones muy básicas que están asociadas a la legislación del trabajo autogestionado, incluso el derecho a sindicalizarse, digamos que es algo que pareciera medio tabú, digamos, ¿no? Parecieran dos cosas opuestas, y si uno piensa en los sindicatos como organizaciones de la clase trabajadora, no veo por qué no le corresponde a los trabajadores autogestionados, ¿no? Ahí la contradicción va a ser no para la autogestión, sino para el sindicalismo, que se piensa siempre solamente en el marco de la relación capital-trabajo. Eso por un lado. Después tenemos otros problemas que también se ha mencionado, que es el acceso a la capitalización, a las herramientas financieras, de las cuales las cooperativas de trabajo están prácticamente excluidas. Ahora han salido algunas líneas y se está en los bancos públicos, por lo menos el Banco Nación y en algunos bancos provinciales, pero generalmente sigue siendo bastante difícil. Eso también tiene que ver con la legislación de lo financiero, de las actividades financieras, y la legislación cooperativa, ¿no? Las dos. También me parece que hay que empezar a tomar medidas necesarias para la cuestión productiva, ¿no? Para el acceso a herramientas de cambio tecnológico, o sea, articulación con el sistema científico-técnico, con las universidades, y no solamente en las cuestiones sociales, digamos, que realmente somos los que estamos prestando atención al sector, sino también en las cuestiones de ingeniería, de distintas profesiones que tienen que ver con la estructura productiva. Y ahí hay que desarrollar las cadenas de valor, hay que desarrollar la formación, la capacitación, hay toda una serie de herramientas que están pensadas para el mercado y por lo tanto no están pensadas para el sector autogestionado, y también hay que pensar todo eso de cero. Creo que ahí tiene un papel muy importante. En esta etapa tenemos una oportunidad porque existe esa visión, por lo menos en algunos sectores del Estado. Lo que pasa es que falta, creo, también falta decisión, falta un poco de fuerza y sobre todo creo que falta unidad y coordinación entre nosotros mismos, ¿no? Para asumir con mayor fuerza estas reivindicaciones. Creo que son las dos, digamos. El Estado generalmente se mueve también por las relaciones de fuerza, y cuando el lobby de un lado es muy grande y del otro lado encima estamos todos fragmentados y divididos y no logramos hacernos escuchar con fuerza, es lógico que se termine inclinando para el otro lado. Así que también hay algo que tenemos que trabajar entre nuestras propias organizaciones para poder aprovechar el momento. Está en el discurso del Ministerio de Desarrollo Productivo, está en el discurso inclusive hasta del propio Ministerio de Desarrollo Social, está en el discurso del INAES. Entonces hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Y para eso necesitamos organizarnos más y seguir poniendo en el debate estas cuestiones como hicimos hoy. Adhiero ahí lo que han dicho los compañeros, o sea que necesitamos igualdad de derechos y las mismas reglas, ¿no? Que los grandes capitalistas, cosa que nosotros tenemos la trayectoria de 15 años gracias a que tenemos un Estado presente acá en Villa María, y las organizaciones como la Universidad Nacional de Villa María, como decía ahí Ruggeri, que nos va la universidad de acá en todos los aspectos, no solo lo social, está apoyándonos siempre y ayudándonos en todos los procesos distintos de lo que se puedan imaginar en todas las materias, ¿no es cierto? Así que hemos tenido ese apoyo, y el crecimiento ha sido gracias a los trabajadores, por supuesto, que somos nosotros, pero también al apoyo del Estado que hemos tenido, no económico, sino de confianza, más allá que a través de la confianza de grandes contratos,
la confianza de que el trabajo lo hacemos igual que el grande capitalista. Así que bueno, nosotros el crecimiento va de la mano, me parece, junto con las organizaciones que nos apoyan y creen en todo este proyecto que es el nuestro, y el Estado acá de la ciudad, el Estado municipal, ¿no es cierto? Así que bueno, pero sí veo y nos pasa que tenemos desigualdades de derechos y de reglas a las grandes empresas, como hablaba recién ahí la compañera de lo que es el tema jubilación, que es lo que nos pasa, que nos estamos reacondicionando por el tema de personas de 50 años que ya no pueden hacer fuerza, ¿no? Buscarle un trabajo donde podemos sostenerlas unos 10 años más todavía, así que me parece que por ahí tiene que estar el camino de los que deben realizar esto, y bueno, y nosotros apoyar y pedir que esto se cumpla, ¿no? Así que bueno, por mi parte, agradecerle a todos y a todas por su presencia, a los panelistas por su disponibilidad para exponer y para responder a todas las preguntas. Y bueno, como siempre, nuestra Universidad Nacional de Villa María, pública, gratuita, de calidad y tendencialmente inclusiva, por brindar este espacio y hacer posible esta actividad. Así que nos estamos viendo el próximo martes.